El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación Encuentro. Hoy es 5 de octubre, a continuación les vamos a presentar los principales hechos que en materia educativa, política y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Firmas médicas avanzan en plan de mejoramiento y cumplimiento. Marcha del Hambre cumplió 47 años y ejemplifica sobre cómo luchar por la educación pública y los derechos del gremio. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Hablamos con UT Medicol Salud sobre el plan de choque que están implementando para el mejoramiento en la calidad del servicio que le prestan al magisterio colombiano. Nos manifestaron que efectivamente vienen avanzando en este plan de choque, sin embargo tienen algunos puntos críticos sobre las citas con especialistas que no tienen mucha oferta y aquellas que tienen exceso de demanda. El plan de mejoramiento y cumplimiento acordado por parte de las firmas médicas con el gobierno, la fiduprevisora, las organizaciones filiales de FECODE, la propia federación y los maestros avanza a buen ritmo. Ya las citas generales, los exámenes, las agendas de procedimientos, tratamientos y cirugías se están agilizando al máximo para cuidar la salud de los profesores y sus núcleos familiares. Todas aquellas consultas, imágenes, cirugías y demás servicios que estaban insatisfechos a la fecha debieron programarse con plazo máximo 10 de octubre, 12 de octubre. En ese orden de ideas, nosotros como médicos asociados en todos sus servicios, pues generó un plan de mejora y envió estos archivos a la fiduprevisora, pero no directamente a la fiduprevisora. Acá es importante ampliar la información que el contratista directo con la fiduprevisora es la UT Medicol 2012. De la cual Médicos Asociados hace parte. El inconveniente para llegar al ideal es la poca disponibilidad de algunas especialidades como cardiología, cirugía de cabeza y columna, ortopedia y psiquiatría, porque hay deficiencia de profesionales o porque los doctores no alcanzan a cubrir la demanda de estos servicios. Son especialidades de muy alta demanda con una oferta limitada que cuando nosotros vamos a revisar y a contratar nos están dando citas en las mismas diferentes clínicas y hospitales que tienen la misma dificultad con todas las EPS y con todos los pacientes, están dando cita 3 y 4 meses. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros tratamos de que nos las anticipen, nos las adelantes. La otra situación, y en este sentido yo creo que es importante hacer énfasis, es que cuando se hizo la licitación para prestar servicios al magisterio, dentro de los términos existían unos requisitos y unas obligaciones. Esos estaban hechos con base en algunas frecuencias de uso que eran esperadas por la previsora o por FECODE, inclusive creo que ha hecho algunos estudios, algunos costos, algunas situaciones específicas que con el transcurso y la ejecución real del programa pues nos vimos desbordados. UT Medicol Salud, para ponerse al día e incluso sobrepasar el estimado de citas que se realizó cuando se firmaron los contratos, ha hecho acuerdos con más doctores y especialistas para satisfacer las necesidades del gremio. Por cada persona y por cada servicio que estaba deficiente, se generó un plan de acción que incluyó nueva contratación, nuevos servicios, nuevas IPS, inclusive nuevos especialistas para poder cumplir con este plan. Un acuerdo más que da pasos hacia adelante y trata de superar los obstáculos. Son varios los acuerdos honrados por el gobierno nacional a la fecha.
En lo referente a salud ya se están poniendo al día los diferentes servicios. Asimismo, culminó el proceso de licitación para la auditoría médica en las regiones 2 y 5, las cuales deben revisar pagos de suministros, carteras y pago a las redes, entre otros aspectos. Además, Fiduprevisora, Ministerio de Hacienda y FECODE presentaron propuestas para mejorar el manual de sanciones. Estas se estudiarán y aprobarán el 10 de octubre. FECODE solicita a sus filiales hacer seguimiento a los comités regionales desde donde pueden influir en la cura al sistema de salud. En cuanto a cesantías, ya se inició la digitalización de los trámites que permitirá consultar el estado del proceso. Finalmente, sigue el trabajo de la mesa técnica que busca salidas de fondo al modelo de salud y la actualización de la UPCM que se paga por cada educador para el servicio médico asistencial. El decreto 1782 de 2013, que regula los procedimientos para proteger la vida de los maestros amenazados y desplazados, se sigue socializando y llevando a la práctica. La prima de servicios también tiene progresos para contar, porque se ha determinado que son incompatibles las extralegales que remuneren la misma actividad, tengan el mismo origen o igual nombre y se cancelen el 30 de junio de cada año al docente como prestación del servicio prestado. La justificación del acto administrativo que da vida a esta prima debe ser aclarado y organizado por el gobierno. Para los docentes del 1278 hay dos buenas noticias, porque ya se han hecho 2 reuniones para definir los incentivos de aquellos que están en grado 2 y tienen títulos de maestría o doctorado. De igual manera, el camino para la definición del protocolo de evaluación para aquellos que logran cargos directivos en los sindicatos se sigue recorriendo. El tema de Estatuto Único Docente sigue su marcha en la Comisión Tripartita. Este deberá ser aprobado por el Congreso de la República. Finalmente, en septiembre se giraron recursos a Santa Marta, Ciénaga, Guajira, Magdalena y Cauca por 153.000 millones de pesos. Recuerde que puede ver el encuentro a través de YouTube en el canal de FECODE. Y hoy les tenemos las principales conclusiones y los temas que fueron abordados durante 3 días en el encuentro latinoamericano del movimiento pedagógico que se llevó a cabo en Recife, Brasil. Con éxito y participación masiva se realizó el segundo encuentro hacia un movimiento pedagógico latinoamericano en Recife, Brasil, un espacio en el que se repensó la educación, la calidad, la cobertura, la deserción escolar y la obligatoriedad por parte de los estados a ejercer el derecho a la educación para todos y todas. Se discutieron varios aspectos que creemos que son fundamentales. Uno, lo que tiene que ver en la educación como política pública educativa. 2, los temas de calidad. 3, la necesidad de la inclusión de los niños a la escuela. 4, todo lo que tiene que ver con la capacidad del magisterio frente a los temas de formación, las inversiones, las características del movimiento pedagógico, la necesidad de construir una escuela para la democracia, para la libertad, para el libre pensamiento, realmente una escuela que cuente y que conozca la realidad del medio. El movimiento pedagógico latinoamericano implica un proceso que busca que los sindicatos se hagan presentes en el debate y en la formulación de políticas que coloquen a la educación pública en el centro de la discusión y recuperen el vínculo de las y los trabajadores de la educación con las comunidades. Y allí desarrollamos una tarea como tarea fundamental, la defensa de la educación pública como derecho humano. Ese en primer lugar. En segundo lugar, la necesidad de que los niños y las niñas de América Latina vayan a la escuela, no vayan a la actividad de carácter laboral. Y el tercero, el de que el movimiento pedagógico debe estar construido alrededor de la comunidad, vincular a los padres de familia, a los estudiantes, a la sociedad, al mismo gobierno, para que seamos capaces desde el movimiento pedagógico de ir construyendo un nuevo tipo de sociedad en América Latina. Durante el encuentro se debatió e intercambió experiencias sobre cómo los sindicatos se han levantado en contra de la política neoliberal que arrincona la educación pública e impone la privatización, violenta la gratuidad y privilegia el negocio. Las tareas que deja el encuentro son claras. Bueno, el primero es de la socialización de las conclusiones. El segundo es de la necesidad de construir ese proyecto en la base, de visibilizarlo, que lo conozca la sociedad latinoamericana y de plantearle a los gobiernos que son de corte neoliberal que vamos a seguir en una cruzada de carácter latinoamericano por la defensa de la educación pública. Síganos a través de nuestra cuenta en Twitter, @FECODE. Allí encontrará información, innovaciones y la agenda de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. A continuación, el profesor Libardo Ballesteros, tesorero de la Federación, le habla al Magisterio Colombiano.
Compañeras y compañeros, muy buenos días. Esta semana que acaba de culminar, el Comité Ejecutivo de FECODE ha llevado a cabo una serie de actividades, unas con el gobierno y las otras con los educadores a nivel nacional. La primera, el gobierno nacional acaba de aprobar y de hacer efectivo el pago a algunas entidades territoriales como Santa Marta, el Magdalena, el Cauca, entre otros, en donde giró 153.000 millones de pesos producto de la deuda que se tenía por concepto de homologación, zona de difícil acceso y lo que tiene que ver con ascenso. De igual manera, en la ciudad de Riohacha se llevó a cabo una reunión con el sindicato regional, los prestadores de servicios de esa región, al igual que con el gobierno nacional, para resolver la problemática que se venía dando en ese departamento. Nosotros tenemos que resaltar la actitud valerosa de los educadores de ese departamento. De igual manera, queremos decir que en cuanto a la reforma a la salud que se lleva a cabo en el Congreso en estos momentos, nosotros no compartimos esa reforma. Por eso entendemos que para el caso del magisterio y para el caso colombiano, preferiríamos en este caso que se hundiera la reforma tal y como está, antes que se vaya a dar una que sea peor que la ley 100 que tenemos los colombianos. Finalmente, queremos hacer un llamado fraternal a todos los educadores y educadoras del país, afiliados a las diferentes organizaciones filiales de FECODE, para que no se dejen llevar de posiciones divisionistas y efectivamente defendamos nuestra organización, Federación de Trabajadores de la Educación Colombiana. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Reflexiones sobre la relación entre educación y gobierno, educación e investigación y otras facetas del quehacer didáctico en la edición número 99 de la revista Educación y Cultura. Alternativas pedagógicas en la escuela actual. Y la revista Educación y Cultura llegó a su edición número 99. El tema que aborda las alternativas pedagógicas al modelo actual de educación. Hablamos con el profesor Johan García sobre una estrategia que él implementa en su escuela. Básicamente tiene que ver con la construcción de sujetos que son solidarios con el otro y con el medio ambiente. Habría que partir de pensar que el quehacer didáctico no es un quehacer teórico ni conceptual, sino un quehacer práctico. Y es justamente en esa práctica en donde es posible transformar las representaciones y transformar las formas de pensar. Estamos pensando en llenar al estudiante con muchos conceptos teóricamente, de muchas fórmulas, pero a nivel práctico pasa poco. Apostamos por unas estrategias didácticas más en el orden de lo memorístico y las relaciones sociales las descuidamos un poco y fomentamos desde el quehacer didáctico prácticas como la competitividad, como el deseo y el afán de la nota, que en un futuro seguramente van a tener repercusiones, ¿no? Prácticamente los estudiantes se ven sometidos frente a la nota como el jefe somete al empleado con el salario. El profesor Johan García se basa en el texto de Edgar Morán para una política de la civilización, discurso que según el autor está en auge y hay que aprovechar esa coyuntura para trabajarlo y llevarlo a la práctica, porque aboga por elevar la calidad de vida del estudiante y no por hacerlo siervo, esclavo, empleado del sistema. En esa medida,
La lucha de la didáctica es primero sobre la anonimización, ¿sí? El anonimato del conocimiento. Lo que produce el estudiante tiene que responder a un formato y tiene que responder a una política. Y un poco es proponer una resistencia, ¿sí? a esa política pública en función de hacer del estudiante alguien responsable con el otro, responsable con su entorno, responsable con la sociedad y con el devenir histórico que se viene. Se propone también pensar en la utilidad del conocimiento. Es decir, los profesores asumimos que el conocimiento es útil porque estamos regidos bajo un principio, digamos, de progreso y en donde todo tiene que ser productivo. Y el conocimiento pasas por el campo de la inteligibilidad, pasas por el campo de entender y comprender el mundo. Así que tanto conocimiento pues no es útil, son discursos distintos. Y tercero, pensar en nuevas formas de dialogar, ¿sí? De entender a los estudiantes como sujetos dialógicos. La didáctica entendida como los rituales del profesor, las metodologías y las formas de abordar el conocimiento y las relaciones sociales no debe reproducir el sistema, sino hacerle resistencia mediante actividades que cuestionen, rompan y transformen. Del 8 al 10 de octubre se va a llevar a cabo en el departamento del Tolima el 5º Encuentro Internacional de Matemática Educativa. Con invitados de México, España, Brasil y Argentina, durante 2 días los maestros colombianos que se concentren en el departamento del Tolima tendrán la oportunidad de conocer estrategias, técnicas y teorías que mejoren la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el aula. Así que si la matemática educativa es su área de conocimiento y de interés, recuerde, del 8 al 10 de octubre, 5º Encuentro Internacional de Matemática Educativa en Ibagué. Y hoy la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación quiere hacer un reconocimiento a los aguerridos educadores que participaron hace 47 años en la Marcha del Hambre, un hecho sin precedentes, por supuesto, que marcó la protesta y la lucha de los y las maestras a nivel nacional. Hoy hacemos un reconocimiento a esos aguerridos educadores y al trabajo que realizaron. El 24 de septiembre de 1966, 88 maestros salieron de Santa Marta hacia Bogotá marchando y a medida que recorrían poblaciones y ciudades, sumaban adeptos, respaldos y más caminantes. Esta gesta histórica cumplió 47 años y es un hito del magisterio colombiano porque logró no solo el reconocimiento del pueblo, sino el recibimiento del presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, quien exaltó la capacidad de los educadores y ofreció su disposición a arreglar los conflictos. Indudablemente, la Marcha del Hambre, nombre que recibió por las penurias, las ampollas, los desmayos, los abandonos de algunos participantes, puso muy alto el nombre de FECODE y EDUMAC, porque consiguió pagos a tiempo, la descentralización del sostenimiento de la educación, la creación de los FER, el primer Congreso Pedagógico Nacional y la reglamentación del ejercicio profesional que le dio vida al Estatuto Docente de 1979. Hoy, esta acción valiente es un faro para las luchas actuales y futuras. Y el profesor Carlos Rivas, secretario de Organización y Educación Sindical de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras a nivel nacional. Un fraternal saludo a todos los maestros de Colombia. Son varios los aspectos para informar a los compañeros. En primer lugar, que la comisión tripartita ha retomado la discusión, hemos discutido de unos tiempos y le estamos planteando al Congreso de la República y al Ministerio que debemos de sacar lo que tiene que ver con el Estatuto Único de la Profesión Docente en el presente año, porque el año entrante es un año político. Lo que quiere decir que el Congreso iría fundamentalmente este año, el año entrante están en elecciones, el Congreso se ha comprometido a que vamos a hacer todas las discusiones y vamos a hacer reuniones mucho más ágiles. El segundo tema tiene que ver con el hecho de que el gobierno acaba de girar 153.000 millones de pesos para las deudas que tiene con los docentes y de igual manera queremos hacer un llamado al Ministerio de Educación y a la PIDU Previsora que no ha girado los 60.000 millones de pesos que le debe a los prestadores cuando el compromiso era el que el 30 de septiembre debía hacerlo. Y de igual manera manifestarle a los compañeros del 1278 que iniciamos el día miércoles la discusión con el gobierno nacional con relación a los incentivos. El gobierno es muy austero en esa propuesta, nosotros hemos manifestado
que la discusión tiene que cruzarse más o menos entre el 70%, 50% para maestría, 70% para los compañeros que han hecho el doctorado. El gobierno ha hecho una propuesta, nosotros llamamos a los maestros del 1278 a que nos envíen observaciones, a que nos envíen propuestas, a que nos digan cómo consideran ellos que debemos de tratar en la mesa de negociación esta consulta, que es muy importante para el magisterio. De igual manera, decirle a los compañeros que la Federación Colombiana de Educadores va a tener dos eventos muy importantes, el 17 y el 18. Hemos convocado a los CEID de carácter regional. Vamos a hacer el lanzamiento de la revista 100 y de igual manera el 18 y el 19 el evento con los compañeros del 1278. Expresarles un feliz fin de semana y no olviden, compañeros del 1278, enviar propuestas para que nosotros podamos alimentar las propuestas que tiene FECODE. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Reflexiones sobre la relación entre educación y gobierno, educación e investigación y otras facetas del quehacer didáctico en la edición número 99 de la revista Educación y Cultura. Alternativas pedagógicas en la escuela actual. Y en Encuentro les contamos la última información que se ha generado en torno a los Juegos Nacionales del Magisterio. El Comité Nacional que organiza los primeros Juegos Nacionales del Magisterio decidió que el gran evento iniciará el miércoles 9 de octubre. Este día las delegaciones deben llegar a los hoteles a partir de las 3 de la tarde y asistir a la reunión informativa. Al día siguiente arrancarán las competencias y en la noche se realizará el acto protocolario de bienvenida e instalación de los Juegos. Recordamos que las 6 sedes son Armenia, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Villavicencio y Medellín. FECODE, Coldeportes y el Ministerio enviarán una persona responsable a cada una de estas ciudades, la cual se encargará de acompañar la ejecución del certamen. Armenia, Tarcisio Mora; Bucaramanga, Nelson Alarcón; Cartagena, Libardo Ballesteros; Cúcuta, William Velandia; Villavicencio, Francisco Torres y Medellín, Jairo Arenas. Los lugares de alojamiento serán informados por el funcionario de Coldeportes, Eduardo Lombo, con quien se pueden comunicar a los siguientes correos electrónicos: juegosmagisterio@coldeportes.gov.co y lombo25@gmail.com. La Federación orienta al Magisterio para que esté pendiente de la información adicional que se publicará tanto en su página web como en la del Ministerio de Educación Nacional. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo al magisterio colombiano y en particular a todos los trabajadores de la educación. Hoy podemos decir que en desarrollo de los acuerdos se viene dando el seguimiento por parte del Comité Ejecutivo para el cumplimiento de ellos. Le informamos al magisterio que en materia de deudas avanzamos en que pagaran 153.000 millones de pesos concluido el mes de septiembre. Todas las cuentas que estaban certificadas fueron giradas, a excepción de una parte de los dineros del municipio de Cali, que por no haber firmado el alcalde titular, el encargado no tiene la potestad para firmar el convenio de pago. Basta que llegue el alcalde y que el sindicato asuma la tarea de agilizar la firma para que le paguen a los compañeros. Por otro lado, decimos que la tripartita hoy
en la que se discute el nuevo estatuto de la profesión docente tiene un aire remozado porque el Congreso incluyó a nuevos parlamentarios, los cuales han venido cumpliendo los llamados a las reuniones, pero también hemos coincidido, FECODE y los parlamentarios, en avanzar positivamente en la construcción de un estatuto único concertado. Quedan 3 temas por concertar: la evaluación, el escalafón y el concurso para vinculación. Esos 3 temas que son de importancia, aspiramos de manera ágil con los parlamentarios, con el gobierno, buscarle una salida en lo posible antes de que concluya el año. La Federación también le denuncia al presidente de la República y a la ministra de Educación que hay secretarios de Educación en una postura represiva, incumpliendo compromisos, y vienen aplicando descuentos, y oficiamos al presidente de la República y a la ministra para que se cumpla el compromiso de respetar el ejercicio de la libertad sindical. Esperamos en la próxima semana que quede resuelto en el cumplimiento de los compromisos de la ministra y del presidente y el ministro del Trabajo. Por otro lado, es de buen recibo que el decreto de derechos humanos tenga la socialización con las distintas autoridades educativas y las autoridades que tienen que ver con el tema para la ágil aplicación del traslado de los compañeros que en situación de amenaza o de riesgos así lo ameriten. Por otro lado, le decimos a los maestros que fue aprobado el cálculo actuarial del Ministerio de Hacienda por más de 88 billones de pesos, los cuales empezarán a pagarse en el mes de octubre, y nuestro fondo por primera vez va a tener fondos, va a tener recursos, los cuales se girarán de FONPEP mensualmente a nuestro fondo. Estas noticias positivas, también hay que decir que ha habido acciones como la del Magisterio Guajiro en la defensa del modelo de salud, pero también hay otros maestros que deben ser atendidos de manera ágil. Decir a los compañeros, tenemos que seguir vigilantes para defender los acuerdos y defender nuestros intereses. Feliz fin de semana. Recuerde, mañana Contrastes de 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1, porque la realidad tiene diferentes miradas. Vamos a hacer un análisis del futuro del Pacto Nacional Agrario a propósito de lo que sucedió esta semana con los voceros de los campesinos del Catatumbo, que se retiraron de la mesa de diálogos porque los acuerdos fueron incumplidos. Recuerde, mañana Contrastes de 12 a 12:30 del mediodía. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Recuerde nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Que tengan un feliz resto de día. Nos vemos en 8 días. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.